Estimados televidentes, qué placer estar con ustedes una semana más en Identidad. Este programa que le prepara a usted con todo amor, con todo afecto, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Es extraño verme en esta línea cuando ustedes conocen que yo dirijo Hablemos Derecho. Sin embargo, el señor canciller de nuestra universidad, el doctor Marcelo Farfán, indispuesto de salud como ha estado, me ha pedido esta feliz encomienda que yo encantado ejecuto y que les ofrezco con el afecto también tradicional que siempre ponemos en todos los programas, tanto de radio como de televisión, que la universidad elabora para ustedes. Hoy nos ponemos de mantel largo, porque en este país donde la cultura se filtra a cuentagotas, donde los espacios para generar identidad, como es el nombre de este programa, y por eso nunca mejor habido y mejor habida la ocasión, pues realmente uno se llena de orgullo, se llena de placer saber que todavía hay gestores culturales de valía, de profundidad, de prosapia, de raigambre, que son la esencia misma de nuestro pueblo, sin caer en lo anacrónico, en el indigenismo, en el folclorismo barato. El folclore es una palabra que se ha degenerado y se dice, por ejemplo, para hablar de cualquiera, un tipo medio folclórico, sin conocer la riqueza profunda que el folclore encierra. Habría que ponerse de frac, hablando metafóricamente, para hablar de folclore. El folclore no es algo que se pueda concebir de manera así tan simple, tan sencilla, porque el folclore tiene historia, tiene raíces y es parte intrínseca de la cultura de nuestra patria y de la cultura de todas estas patrias mayores, las patrias latinoamericanas, y por qué no decir esta gran patria que es toda nuestra, esta patria universal que no debería tener fronteras, que es el mundo. Tenemos con nosotros a Wilman Ordóñez Iturralde. Wilman es un hombre de cultura, como lo dije, es un hombre que ha trabajado con el folclore desde siempre. Me voy a permitir relatar unos cuantos puntos que resaltan un poco su trayectoria y que nos ha preparado nuestro señor director del programa, para que un poco ustedes también, quienes no hayan tenido la oportunidad de conocerlo, se empapen de quién es este hombre que con letras mayúsculas ya ha escrito su nombre en la historia de la cultura ecuatoriana. Wilman Ordóñez Iturralde, folclorista en el sentido grande de la palabra. Nace en Guayaquil un 25 de agosto de 1969, fue profesor, la docencia lo abrazó durante un tiempo, quiso ser poeta. La poesía creo que es connatural a todos nosotros en algún momento de nuestra historia. No todos nos atrevemos a sacarla a la luz, pero está allí. Pero por sobre todas las cosas hemos de remarcar su talla como bailarín que recorre el país hasta el 86 con más de 300 funciones, pues con llenos totales. Sale al exterior por allá por el 85 cuando Larry Wilson, director del Centro Ecuatoriano Norteamericano en Guayaquil, planifica una gira artística por nuestro vecino del norte. En el 86 forma con varios compañeros su grupo folclórico que llamó Compañía de Danzas Costeñas Retrovador. Por la nota re que siempre le ha parecido fuerte y la palabra trovador, esta consonancia musical tan alegórica, pues obviamente ya nos habla de la calidad de este grupo. Viene difundiendo los cantos, el baile montubio, el amor fino, esa esencia del litoral ecuatoriano, pues casi que a lo largo de su vida, ¿verdad? Wilman dice de sí mismo que es un bailarín disciplinado, con escuela, ese bailarín de cátedra que rescata los bailes ancestrales para actualizarlos, para ponerlos al disfrute y al entendimiento de la contemporaneidad. Y creo que ese es un gran mérito. Llevado por este afán de cuidar y preservar lo nuestro, por allá por 1991, crea la Fundación Retrovador, ya como fundación, no solamente como grupo de baile, por el desarrollo del arte. Entre el 94 y el 95 retoma el camino de las bellas letras, se inscribe en los talleres de literatura que dictaba Fernando Iturburu en la Universidad Católica y en ese mismo año es declarado presidente honorario de la Asociación Internacional de Folclore con sede en Colombia. Esta nominación la recibe precisamente durante este importante festival folclórico de San Cristóbal en Táchira, en Venezuela, allí en la frontera, pasando por San Antonio hacia Táchira, pues más allá de Cúcuta, para que ustedes geográficamente se ubiquen. El 98 trabaja 3 meses para la Casa de la Cultura de Bahía de Caracas, formando el primer cuadro de danzas folclóricas de esa población. El 2000 realiza el Festival Mundial, nada menos, del folclore en Guayaquil, vital, voluntarioso, dedicado, abnegado, como todos aquellos que trabajan con esto que no da dinero,
pero sí que genera un ánimo espiritual enorme y que nos eleva hacia la trascendencia, que debe ser la última búsqueda del ser humano. Estimado Wilman, qué placer, qué gusto con este abrazo. Te recibo honrado de tenerte y admirado ante esta trayectoria que no todos podemos trabajar. Muchas gracias, para mí es un honor, y cuando tú hablabas de la palabra folclore, yo recordaba una narración de mi abuelo en torno a que el cuento, cuando se lo va resignificando, ¿no?, se va tornando visible en esta contemporaneidad otros elementos que construyen y afirman la identidad del mismo, ya no sería folclore, sino sería un componente de todo un conjunto de manifestaciones culturales que son los que van definiendo el territorio y la oralidad. ¿Por qué se ha peyorizado el término folclore? Yo creo porque hay una industria y un mercado internacional que ve al folclore como un vestigio, como algo fosilizado y como algo museístico. Es decir, todo lo museístico se puede poner en vitrina y lo que está en vitrina se puede consumir. Entonces, cuando uno consume algo fosilizado, está hablando de cultura más concreta, más material. Y no obstante, el folclore no está muerto, está más vivo que nunca. Desaparecen todos los elementos folk, que son los elementos que construyen esas narrativas y esa concrecidad de lo material de la cultura, ¿no? Entonces creo que hay un pocotón de factores. Además también porque al carecer de políticas culturales de gestión en territorios invisibilizamos a los actores populares, que son los actores subalternos. Si nosotros no entendemos a la subalternidad en la contemporaneidad, siempre vamos a hacer del folclore un folclorismo que no es folclore. Claro. Y el folclore es un saber, es un conocimiento moderno que tiene que ver más con cómo la subalternidad está exponiendo contrahegemónicamente a este poder o a estos mercados mediáticos. ¿Cómo distinguir ese folclore mal entendido del verdadero folclore, ese folclore vivo, ese folclore que ni esto camina todavía por las rutas de nuestro Ecuador al menos? Como la supervivencia de un pasado que habita en esta modernidad, que no tiene nada que ver ya con el pasado, sino que es ese tipo de lenguaje o ese tipo de elementos materiales que se han ido pasando generacionalmente y que habita hoy ya no solo la ruralidad, es decir, del campesino sujeto un nuevo folclore, un folclore actual. Sí, por supuesto. Un folclore contemporáneo. El folclore es dinámico, es dialéctico, es vivo, claro. No es fosilizado, no hay nada muerto en el folclore. Cuando uno ve mortandad en el folclore, deja de ser folclore. El folclore tiene un signo y significado de identidad completamente viva, dialéctica, está pensada en relación a las circunstancias de este presente, ni siquiera con proyecciones a futuro y ni siquiera pensado desde la nostalgia y la melancolía pasada. Perdona que te vaya interrumpiendo, pero son todas estas inquietudes que me vienen a la cabeza. ¿Cómo hacer que la gente deconstruya el término folclore? Que entiendan de manera diferente significante y significado, que pueda observar desde diferentes aristas esto que es el folclore y que no se enraíce en aquello que, como tú bien decías, es ya historia muerta. Sí, tú me has acordado de Derrida, ¿no? Derrida, claro, Jacques Derrida, el padre de la deconstrucción. Bien, claro, la deconstrucción, ¿no? Un poco volviendo no solo la mirada, sino volviendo el oído, el sentido, la emoción a este pasado que de alguna forma está y le habita, no solo a nuestros antiguos, a nuestra genealogía. Es decir, es importantísimo que volvamos a habitar la oralidad de nuestros mayores, a escucharlos y a través de ellos a volverlos a ponerlo en significado y en signos en esta modernidad, ¿no? Para afirmación mismo de estas culturas que están de alguna forma invisibles en otros espacios de diálogo. Creo que de esa manera vamos deconstruyendo, pero vamos reconstruyendo a partir de un arte más escénico, más estético, más de proyección y más de representación. Hay quien dice que siendo el folclore intangible como lo es en esencia, se puede luego volver material a través de obras como la tuya. Y por eso es que quiero mostrarle a nuestras cámaras a Morfino. Cuando se trabaja con este tipo de obras como la tuya, obras que no se van a vender en las grandes librerías, que no van a tener un retorno económico importante cuando se trabaja más por la gana, por el placer, por la voluntad, por el gusto, por la satisfacción. ¿Qué tan importante es materializar el folclore? Es importante en la medida en la que no pueden seguir desapareciendo estos aspectos fundamentales que afirman la identidad, la memoria y la sociabilidad del Montubio, que es quien canta como verso mayor, como arte mayor, no arte inferior, y no un verso inferior,
estos cantos de amor fino, cantos como baile, cantos como representación, cantos como narración oral que están en el entorno de una cultura que pervive desde esa supervivencia en esta modernidad. Vayamos al amor fino. Casi en toda Latinoamérica se pueden encontrar en los diferentes tipos de folclore locales algo semejante al amor fino. No sé, esas coplas del folclore venezolano, las conchas dicen al mar, yo contemplo una riqueza, una prenda de belleza, con su brillo natural. Yo valgo más que el coral, que el diamante, que el rubí. Yo no me valgo por ti, pues yo valgo donde quiera. Y en regiones extranjeras todos me aprecian a mí, dicen los venezolanos. Muy parecido a a nuestros sonetillos, al amor fino con la misma riqueza, con la misma vibración espiritual. ¿Dónde nos encontramos y dónde nos distanciamos en este punto? Nos distanciamos ya de España, ya en este mestizaje y en la colonia. ¿Dónde nos encontramos? En una relación parecida hispánica con el otro, es decir, Venezuela tiene a sus llaneros, a Costa Rica tiene a sus guanacastes, a sus trovadores, a la bomba, el mismo Puerto Rico que tiene a los jíbaros, los gauchos en Brasil, los gauchos en Argentina y tal. Nos parecemos en la relación en la que la copla es viajera. La copla viene del siglo XVI-XVII en los cantos antiguos del ayayay. Es decir, ayayay, a mí me han pedido, ayayay, yo te quiero dar, ayayay, un bailecito, ayayay, para bailar. Baila alforja para recorrer caminos. Se baila con diferentes ritmos, ¿no? En la colonia como zapateo, en la república como polca cruzada, como también como cantejondo andaluz en la colonia, como flamenco en la colonia y castañuelas, pero también reivindicado por los montubios como bailes de fandangos, de chamba, de ferengo, de candil. Y la República Criolla, en todo caso, después de 1830 le pone arroz quebrados a los bailes, cuando los bailes no son de arroz quebrado, sino de candil y de ferengo. Esta palabra arroz quebrado es una palabra que a mí no me queda clara, no entiendo el contexto del arroz quebrado. Los criollos le decían arroz quebrado al arroz malo, que producía la tierra en un mal invierno. Y entonces le ponen bailes de arroz quebrado o bailes de once a los bailes antiguos nuestros porque eran para ellos bailes inferiores. Para ellos bailes superiores era bailar la cracoviana, el chotí, la gabota, la danza, la contradanza. La polca no, pero la polca recién ingresa en el cancionero criollo alfarista después de 1830 en la República y para 1883, 1884 ya todas las montoneras y las gretas en el litoral estaban bailando polcas de pies cruzados, ¿no? Entonces esto de arroz quebrado es una expresión peyorativa del criollo, del blanco mestizo, del español, contra los bailes de la subalternidad montubia. No se debe decir bailes de arroz quebrado, se deben decir bailes de candil o bailes de querosén, o bailes de chamba o de ferengo. Correcto, muchas gracias, estimado Wilman. Es tiempo de hacer una pausa, no sin antes agradecer de manera infinita a quienes nos retransmiten. Televisión Manavita, Canal 30, por supuesto, como nuestra matriz, los días lunes a las 9 de la noche. Jama TV, del Cantón Jama, Hippie TV, del Cantón Jipijapa, Hechos de Ecuador, en el Cantón Chone, y por supuesto nuestros canales en YouTube y también desde Facebook, en que transmitimos directamente estos programas y usted los puede observar. Volvemos en un instante, por favor, no vaya a cambiar de canal, cosas muy interesantes a continuación. La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Comunicar es expresarte, es sentir lo que piensas, es darle sentido a tus palabras. La comunicación te lleva a transformar el mundo en que vivimos. Ese mundo necesita de alguien como tú. En la Universidad San Gregorio de Portoviejo somos una familia. Nuestros valores se potencian día a día para formar el equipo perfecto. Por eso te recordamos, debes respetar los estacionamientos para personas con discapacidad. La Universidad San Gregorio de Portoviejo designa un espacio inclusivo para nuestros hermanos gregorianos y visitantes. Es importante no parquearse sobre los pasos cebras. Debemos respetar a quienes transitan por nuestra institución. Y recuerda que por tu seguridad debes estacionar los vehículos con dirección de salida.
Los estacionamientos son para beneficio de todos y su correcto uso nos permite disfrutar de un buen servicio. Directos televidentes, estamos nuevamente con ustedes en este segundo segmento de Identidad, programa que semanalmente le propone la Universidad con Corazón, la Universidad de su sangre, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Hoy con Wilman Ordóñez Iturralde, encantados, hablando de un tema que a nosotros nos fascina, el folclore. Bien entendido, ese folclore altivo, ese folclore de vanguardia, ese folclore que camina, vivo, enhiesto, lo decía hace un momento, porque no se ha dejado golpear por los maledicentes, por los que no creen en él, porque los que lo piensan muerto están absolutamente equivocados. Pero para darle la introducción con la solvencia que ésta requiere, pues vamos a ver un audiovisual que nos muestra un poquito una exposición importante del folclore oral, el amor fino básicamente. A ver con las palmas, pórtico de oro y culateros, retrovador a zapatear en esta tarde de jarana Montubia, con cantos de amores primero. Viva mi amor fino, que canto con mucho amor, por ser una joya linda del folclor del Ecuador. Ay sí. Amigos queridos, bienvenidos, bienvenidas. Para nosotros es un goce, un placer, una emoción volver a compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la historia del amor fino en el litoral ecuatoriano. El origen, desde cuándo, cómo y por qué amor fino de amor cortés, verso de amor o doble sentido, controversia, desafío para algunos autores, contrapunto, paya para otros. Este amor fino es la copla, es el canto mayor del pueblo montubio del litoral ecuatoriano. Hay custodios y custodias que siguen cantando con instrumentos, sin instrumentos, recitándolo, gritándolo en fiestas de pueblo, en fiestas campesinas, en la misma ciudad como ciudad porteña se canta y recrea el amor fino. En mi libro, Amor Fino, Canto Mayor del Montubio, lo tengo conceptualizado como verso de amor o doble sentido. Y tiene una función social, se lo usa para el desafío, para la controversia, pero también para enamorar romántica y señorialmente. Vamos hoy a hablar acerca de este arte oral de un pueblo tan antiguo como este pueblo mestizo, Montubio del litoral ecuatoriano. Gracias por continuar en el canal de Wilman Ordóñez Iturralde. Hoy, amor fino. Amor fino, no seas tonto, aprende a tener vergüenza, la que te quiere, y la que no, no le hagas fuerza. Este amor fino, que nos viene como baile, como canto, dentro del contexto oral de las voces y el verbo y las estéticas montubias, tiene que ver con una tradición y una modernidad que hoy convergen, dialogan, se encuentran, se recrean y se representan simbólicamente en estos espacios tan amplios como la ciudad de Guayaquil, como una ciudad abierta al mundo por ser ciudad puerta, y de este litoral ecuatoriano y de este país múltiple y diverso. Disfruten del amor fino y que pronto podamos nuevamente ver en la región, en el litoral, bailar amor fino. Un amor fino que en los discos del 71 y 73 lo pusieron como Amor Fino, No Seas Loco. Aquí está su canción, su versificación, su música. Que les haya gustado esta clase sobre la historia del amor fino en el litoral ecuatoriano. Muchas gracias. Qué hermoso. Amor fino, no seas loco y aprende a tener vergüenza. La que te quiso querer, la que no le haga fuerza. Amor fino, no seas loco y aprende a tener vergüenza. La que te quiso querer, la que no
no le haga fuerza. Tu madre está en París, tu padre está en batalla. El día que te vayas, no me dejes de escribir. Consuélame con tus letras para yo poder vivir. Amor fino, no seas loco y aprende a tener vergüenza. La que te quiso querer, la que no le haga fuerza. Estimados amigos, después de haber visto este pequeño audiovisual, continuamos conversando con nuestro invitado del día de hoy, Wilman Ordóñez Iturralde. Y queríamos preguntarle algo acerca del mismo amor fino. El amor fino es básicamente anónimo. Este anonimato obviamente no permite determinar sus fuentes originales ni los nombres, quién lo escribió. Y sin embargo, si tomásemos diferentes amor finos de diferentes sectores, asimismo, del Ecuador, no sé, Los Ríos, el Guayas, Manabí, seguramente se podría distinguir. Fuera de cámaras conversábamos contigo un poquito al respecto y tú decías que sería fácil identificar de dónde viene. ¿Cuáles son los elementos que lo hacen, no sé, estar dotado de esa pertenencia local, esa pertenencia geográfica? ¿Cómo los distingues y qué los marca, qué los hace diferentes? El amor fino en Manabí es más romántico, pero también de doble sentido. En la provincia de Lora es más señorial, más de amor cortés antiguo, más de amor cortesano, más de amor del medioevo, de aquellos cortesanos que acompañan a las princesas y reinas en torno a los caminos. En la provincia del Guayas siempre es más satírico, más burlón. Y en la provincia de Los Ríos sirve siempre para el baile, a diferencia de cada una de las otras provincias donde la copla se canta y se recrea a sí mismo como una especie de literatura y arte oral. No obstante, en la provincia de Los Ríos, cuando se cruza con el baile de zapateado, con el baile de jurón también, con el baile ribereño, pasa a ser ya la construcción de la totalidad del mismo, ¿no? Ahora, el amor fino es regional, es litoralense, no es específicamente originario de una provincia. No obstante, en Manabí, Manuel de Jesús Álvarez, en 1929, en los estudios folclóricos del Montubio y su música, recoge 3 canciones antañonas, de 1700 a 1855, 90. El amor fino, que es amor fino, no seas loco, aprende a tener vergüenza, la que te quiso quererla, la que no le haga fuerza. La caminante, tu madre está en París, tu padre está en batalla, el día en que te vayas no me dejes de escribir, consuélame con tus letras para yo poder vivir. Y la iguana, no sé si quieren saber si es tan famosa y tan mentada acá en la provincia. Por supuesto. No obstante, Orense, el Orense Modesto Chávez Franco, ya a fines del siglo XIX, en las crónicas del Guayaquil Antiguo, como todos éramos parte del departamento y la provincia libre de Guayaquil, entonces los bailes eran guayaquileños, eran regionales. O sea, el amor fino era regional, pero cuando comienza a provincializarse ya cada uno de estos territorios, de estas memorias y de estas geografías, entonces por asuntos más de identidad se dice, bueno, hay un amor fino manabita, hay uno riocense, hay uno orense y hay uno guayacense. No obstante, allí encontramos nosotros razones fundamentales para decir, bueno, así lo cantaba a Patricio de Maconta acá en Manabí, o Dumas Mora en Calceta, o así lo cantaba Pedro Florentino Valdés. Antes de Florentino Valdés hubo otro del recinto, el Gallinazo, Porchone, uno de los cantores más antiguos, ágrafos, que tuvo esta provincia. Pero no obstante, Pío Sardaña, en Guayaquil, ya a fines del siglo XIX, cantaba el amor fino, casi siempre burlándose sobre las imposiciones políticas de las instituciones ¿Iba acompañado de guitarra o se cantaba así simplemente como una declamación? En la colonia de tamboras, de requerreque, de violín y también a punta de palma y a punta de versos pareados. En la colonia, en la República no. Por excelencia española, ¿no? La palma. Sí, claro, totalmente. Es que no podemos desconocer. Eso siempre digo a mis estudiantes. Para entender el folclore montubio hay que entender la historia del folclore español. Si uno no entiende el sur de España, pues somos hijos del sur de España. Claro. Si no entendemos a todo el andaluces por historia, tradición. Totalmente. Pues el mismo sombrero pastora que se utilizaba viene de la pastora, es la patrona religiosa del Sevilla del siglo XVIII, entonces de esa Santa María Pastora de los Capuchinos, o sea, de ahí viene el sombrero pastora, el nombre del pastora es el sombrero que utilizaban las mujeres de Montubia, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo retornar siempre a esa hispanidad para entender el mestizaje de nosotros. El Montubio es producto, proceso y resultado del mestizaje. No obstante,
para afirmación de la memoria, de la identidad regional y de su condición sine qua non de ser montubios desde la etnicidad y la identidad, somos montubios en la totalidad, ¿no? Y así diferenciamos al amor fino. No obstante, yo no lo incluiría en el concepto del folclore, ¿no? Lo pondría más bien en el fenómeno de la tradición, porque la tradición es una noticia de hecho. ¿Cómo distinguir folclore y tradición? Sí, el folclore es un saber popular, es un conocimiento antiguo que se va transmitiendo de generación. Y eso sí define la anonimidad. En el folclore debe desaparecer el autor para pasar a ser colectivo, para pasar a ser popular. En la tradición, no obstante ser una noticia de hecho, no siempre desaparece la anonimidad, porque canciones populares nuestras de arraigo, los pasacalles en estos momentos, que se bailan a nivel nacional con una noción de lo nacional, casi siempre tienen autores conocidos. No obstante, algunos Guayaquiteño, Guayaquil de mis amores y todo eso que son parte de... Y es parte de esa tradición musical. No obstante... Y conocemos sus autores. No es folclore. Son populares, pero no siempre tiene la condición de la anonimidad, que es lo que va definiendo el territorio de lo plástico y lo funcional en torno al territorio del concepto y la representación folclórica. Eso es importantísimo porque los bailes de hoy que bailan los grupos, los conjuntos de proyección y recreación ya dejan de ser folclóricos, pues están sacados del sitio, desde donde esa anonimidad colectiva, de donde ese pueblo subalterno lo creó y lo recreó. Y acá pasó a ser ya un baile escénico, un baile de recreación escénica de este hecho anónimo que se constituyó de alguna forma como una especie de condición social, política, económica en relación a su otro par, ¿no? O a sus condiciones económicas o socioculturales y simbólicas, sobre todo de producción simbólica, lo que no pasa en la urbanidad. Entonces nosotros podemos aplicar, pero hoy en día Damenman y otros muchos estudiosos más contemporáneos del folclore nos dicen que el folclore más bien es una especie de proceso historiográfico de una anonimidad que se está replanteando a sí misma en la medida en la que la condición de nuestros sujetos nos afirma en una identidad, una memoria, una etnicidad específica. Yo creo que es importantísimo poner al folclore, cuando tú decías vestir de frac al folclore, a mí parece esencial, importantísimo. Creo que hoy en día uno tiene que apuntar a que todos estos aspectos, de la anonimidad, de la ruralidad, del campesinado, que se han movido desde sus movilidades humanas, desde sus trayectos de las diásporas humanas hacia las ciudades grandes, hoy apunten a estar también en un arte mayor, en una cultura mayor, no superior a la cultura del élite, ¿no? Que siempre vio inferior a esta subalternidad y a estas artes particulares del folclorismo que se movió desde el campo hacia la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que es importante, así vamos definiendo el amor fino en torno al territorio. Ahora, el amor fino fue recogido en la ciudad de Guayaquil por Juan Agustín Guerrero, un viejo masón, liberal, radical, alfarista, pintor, caricaturista, poeta, y justamente en mi libro hay una portada de Diario El Perico de 1800. Por favor, sí, por favor, indicarlo, aunque lo habíamos mostrado a la cámara, pero para que noten el detalle. Baile de antaño resucitado por favor, a la cámara lo puedes mostrar. Una sabia orden policíaca, ¿no? Diario El Perico, 23 de enero de 1886. Pues si esa cámara si fueras tan gentil. Podríamos decir que esta fotografía que sale en el siglo XIX en la ciudad y que fue recuperada por nosotros, que en la investigación de campo, ¿no? Esta fotografía nos da la medida de saber de que el baile no es solo guayaquileño, era regional, porque se estaba moviendo a todo el territorio. Ahora, el baile tenía del verso del canto del amor fino, del baile como zapateo y golpe de tierra, y también tenía de esta otra manifestación oral en la que se iban contando cuentos alrededor e historias alrededor del canto y del baile. Estimado Wilman, me vas a perdonar que te interrumpa, pero nuestro señor director nos dice que es tiempo de hacer una breve pausa para mirar importantes anuncios institucionales. Recuerde, esto es Identidad, un programa de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. No cambie de canal, pausa y volvemos.
Hola chicos, ¿se enteraron de la última noticia? No, dinos, ¿qué pasó? La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo está trabajando para ser certificada como un espacio 100% libre de humo. Nunca más inhalaremos el olor a tabaco dentro de nuestra universidad. Qué buena noticia, ya estaba cansado de ver a mis compañeros que fumen en otro lado. Es súper molestoso y siempre me da gripe. Y una vez que la U certifique, ¿qué pasará? Para los que fumen habrá sanciones. La Ley Orgánica para la Regulación y Control de Tabaco en el artículo 21 lo prohíbe. Quienes lo hagan tendrán una multa del 5% del salario básico si eres estudiante y un 25% si eres trabajador. Y lo más importante, nuestra salud será la más beneficiada. Por una institución 100% libre de humo de tabaco. Estimados televidentes, estamos con ustedes, tercer segmento de nuestro programa Identidad, programa de la Universidad con Corazón, la Universidad de su sangre, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Honrados de tener en nuestro set, como ya se los hemos presentado en las partes iniciales de este programa, a Wilman Ordóñez Iturralde, folclorista de entre los grandes, con quien hemos tratado temas muy interesantes, pero yo quiero generarle una interrogante, una pregunta que creo que es necesaria. En algún momento, todas estas manifestaciones de este espíritu, de esta memoria colectiva, se dejan como de lado, se las mira de soslayo, se las ve como una verdad que no queríamos tener ahí en evidencia. ¿Por qué? Porque esta sociedad de clases y castas hasta los años 60 invisibiliza esa manifestación folclórica tan valiosa. ¿En qué momento y quién desentraña esas tradiciones, esa oralidad, ese folclore, y los pone en la palestra y les da ese valor que actualmente tienen? Eso es interesante, tu pregunta me recuerda al pionero, al decano de estas investigaciones etnográficas del folclore montubio en torno a todo el litoral ecuatoriano, que es un federalista, alfarista y radical, don Rodrigo Chávez González, un patriota guayaquileño, litoralense montubio, un historiador, pero una especie de protoantropólogo, etnógrafo y folclorólogo, un hombre que indagó en que nosotros, es decir, Quito, el poder, el andinocentrismo, este quiteñocentrismo ha vivido siempre, él decía, lo dice en los textos de A través de mi lupa, que es un hombre que escribió periodismo también durante 40 años, es decir, ese quiteñocentrismo centralista, no los quiteños, cuidado, ese quiteñocentrismo del poder centralista ha vivido a espaldas de lo montubio, ha vivido a espaldas del mar, ha vivido a espaldas de los ríos, de la cuenca baja del Guaya y de sus efluvios. Entonces, si vives a espaldas de eso, desconoces a los sujetos que se incorporan en la historia, que hacen la historia, que recrean la misma historia. Entonces él decía, cuán importante es lograr que el país nuevamente vea que en esta otra región hay otros mestizos que no son mestizos andinos, que no son indígenas, que son estos mestizos de origen hispano que son los montubios. Entonces él crea el 12 de octubre de 1926 en la ciudad de Guayaquil la primera fiesta regional montubia, en colaboración con la Asociación de Ganaderos. Y es paradójico, es la Asociación de Ganaderos la que le pone la pena, eran los hacendados todavía de la época, quienes le mueven a estos montubios que ya no son peones conciertos, porque el peonajo terminó con Alfaro en su primer ascenso al poder, pero en todo caso sí habían todavía ciertos contratos de concertaje. Yo tengo en mi libro Alza que te han visto, Historia Social de la Música y el Baile Montubio, desde la colonia, un contrato de concertaje en 1912. Pero este hecho paradojal de ser esta gente adinerada la que impulsa esta primera fiesta, ¿no le resta un poco de credibilidad al hecho en sí? Para nada. ¿Cómo le iba a hacer si no tenía los recursos, Rodrigo? Claro. Es un hombre que tenía 18 años apenas en ese tiempo, pero una enorme sensibilidad y carga simbólica para lo montubio. Pero él lo veía desde ese poder simbólico político para enfrentar esa noción de un mito Estado-Nación de que somos indígenas todos. Él tenía que rupturarse. Y la única manera es apegarse a los que tenían el dinero, los del dinero le mueven a los montubios. Por eso José de la Cuadra, en el Montubio ecuatoriano del año 37, él dice que es casi un neofascismo que está
que está vinculándose socialmente a esta ciudad con estos montubios cogidos a beta que se los están trayendo a la ciudad para la fiesta regional, lo cual no era cierto. Fue muy mal leído y mal interpretado Rodrigo de Triana, ¿no? La intención de él era política, rupturadora, completamente comprometida con una especie de nuevo alfarismo, para poner una especie de identidad regional alfarista a esta ciudad que vaya en contra de ese centralismo quiteño-centrista. Entonces, de esa manera, este patriota recupera bailes como el galope en la provincia del Guayas, que lo bailó Pedro J. Montero, lo cuento en mi libro. Todo el cancionero criollo alfarista de 1883 a 1896 tiene una cantidad de canciones. ¿Cómo sobrevive toda esta evidencia? A través de cuentos, narraciones, interpretaciones, recreaciones orales que nos van contando. Una especie de mester de juglaría que va, por supuesto, que va trasladando. Siguen siendo juglares, ¿no? Si bien el amorfino viene con juglares del medioevo acá, pero acá también con nuestros juglares montubios, por decirte, mi bisabuela me cantaba canciones al faro. Claro. Mi bisabuelo, que murió, que a quien no conocí, era pianista. Era liberal radical alfarista, fue capitán del ejército también. Y mi bisabuelo igual, don David Vélez Hurtado, capitán de las huestes de Alfaro. Mira, y él vio bailar en su tiempo muchos de estos bailes como polcas y como bailes de chamba y de ferengo. Tanto que yo recupero un bailecito de la provincia de Guayas que se llama la chambita, que es la guaricha o la china que acompañaba a estos revolucionarios alfaristas con las gretes de montoneros y chapulos en los procesos de insurgencia guerrillera liberal en las montañas y en las maniguas. No obstante, de esa manera a este patriota le cuenta y le narra a su bisabuela, su propio padre, que era el cronista vitalicio de Guayaquil. Todas esas historias del papá hizo que este hombre pueda viajar por este Manabí profundo e incorporarse también al estudio etnográfico del oro y de la provincia del Guaya. No obstante, quedó como cierta, de alguna forma, deuda con la provincia de Los Ríos, que nosotros luego indagamos e investigamos muchísimo, ¿no? De esta manera, este hombre, hasta el año 47, diría yo hasta el año 52, este hombre sigue promoviendo la fiesta regional montubia. Ahí es cuando Guayaquil mismo se da cuenta, hey, no somos porteños solamente, claro, porteños de ribera, porque no somos porteños de mar, somos porteños de ribera. Nosotros también tenemos otra etnicidad, otra memoria y otra identidad regional, somos montubios. Entonces, a partir de allí se asume Montubia también la ciudad. Por eso José de la Cuadra la declara capital Montubia a la ciudad. ¿Crees que el guayaquileño en términos generales se reconozca Montubio? Sí, hoy en día sí. Ya no hay vergüenza social, ya no hay xenofobia. O sea, ahora hay... Más bien se dice con orgullo, ¿verdad? Sí, no, a pecho abierto. Toda la región. Hoy se está reconociendo Montubio a partir de ordenanzas y de políticas públicas de gestión en territorio. Y eso es importantísimo, porque ya la Constitución también lo reconoció en la Asamblea, en la Constitución de Montecristi, que hay otro pueblo que no habíamos visto, que pensábamos que solamente era el pueblo indígena o el pueblo afro, ¿no? Que es el pueblo montubio, ¿no? Falta todavía todo un recorrido al pueblo cholo. Pero el pueblo montubio, y que hay que ponerlo como pueblo, si bien no se lo pone como una etnicidad sociocultural y simbólica y antropológica, sí es importante ponerlo en esa categoría política, ¿no?, de pueblo, para ver de qué medida podemos incidir con políticas en beneficio de todo este conjunto de sujetos que hoy son la minoría étnica más grande de la República, 7,5%. Claro. Entonces, sí es importantísimo que uno reivindique este gran personaje, porque este personaje le dice al chonero Manuel de Jesús Álvarez Lor, quien estudiaba en Panamá en ese tiempo, y le dice, oye, es importante que yo estoy en esta campaña regional, te invito a que te sumes. Tú, como eres musicólogo, ya venido desde Panamá, recupera canciones antiguas. Eso que hizo con Manuel de Jesús, lo hizo también con Manuel Reón Briones de la provincia de Los Ríos. Don Toribio pudo recuperar tonos antiguos de cantes antiguos. Por decirte, uno de los viejos cantes antiguos de un amorfino tradicional era mi tía la Clementina venía bajando con la cocina, venía bailando, arrequeretín, teretín, arrequerequín, cacacá, como la onda del choquito español por allí. Sí, había mucho, ¿no? Se cruza una contradanza, se cruzan las mazurcas, entonces cantejón. Entonces él le dice, recupera estas canciones antiguas. Porque él no podía recorrerse toda la República a lomo de mula, en caminos de trocha, con zapatillas de cutarra, o sea, lápiz y tal. Hoy en día tenemos todos los aparatos para poder hacer una mejor investigación y sistematización. Sería un pecado entonces no preservar la memoria ahora.
Por supuesto, pues, pero es importante que la gente que hoy está vinculada a los estudios de la tradición oral, los estudios del folclore, de la cultura popular, que reconozca que este fue el prohombre de la región y del litoral. Rodrigo Chávez González, Rodrigo de Triana. Wilman, el amorfino une una especie de trinomio, que es la copla, la música, el baile. ¿Cómo los integra, cómo los amalgama y cómo los proyecta? En Manabí yo creo que es importantísimo que podamos recurrir a la fiesta más tradicional que tienen ustedes los manabitas, que es el chigualo. Porque el chigualo es el conjunto de fiesta, baile, canción, oralidad y narración oral. Eso es importantísimo. Así es el amorfino. Bajo la matriz del chigualo, en el baile, la música y el verso regional, nosotros podemos encontrar que todo es una manifestación cultural. Y lo vincula con la religión, que también es Nunca la religiosidad popular ha dejado de estar presente, siempre está presente, nunca ausente, nunca ha vivido de espalda. Porque ahí están los mitos fundacionales, pues. Claro. O sea, cómo entender el mundo, cómo entender a Dios, cómo entender la tierra, por qué nacemos, por qué morimos, por qué esto. Están en los mitos fundacionales de esto el tema, entre lo divino y lo humano. Es que el amorfino se canta igual, el amorfino se baila igual. Se baila lo humano y se baila lo divino. Se canta lo humano y se canta lo divino. Entonces es un sincretismo, un hibridismo, como decía Canclini. O sea, hay un hibridismo cultural allí en este nuevo mestizaje. Por eso se habla de una especie más bien hoy de interculturalidad, pluriculturalidad, ¿no? Transculturalidad, decía Fernando Ortiz. Entonces es importantísimo que nosotros sepamos el cómo vamos delimitando el territorio del amorfino y cómo vamos resolviendo esta impronta de identitaria y de afirmación sociocultural. A ver, este es Manabí, estas son mis expresiones, no obstante, pero Montubio también hay en el Guayas, también hay en los ríos, también hay en el Oro. Y es más, te podría decir que muchos del sur de Esmeralda se consideran Montubio hoy en día. Entonces es importantísimo que por allí vayamos un poco delimitando este terreno para un poco ir repensando estos procesos. Mi querido Wilman, nuestro director, como siempre, en esta conversación tan interesante, nos dice que hay que hacer una pausa. Y esa pausa es para ver anuncios institucionales que son necesarios para conocer, casa adentro, cómo funciona la universidad. Su universidad, la universidad de su sangre, San Gregorio de Portoviejo. Volvemos en un instante. No vaya a cambiar de canal. La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Comunicar es expresarte, es sentir lo que piensas, es darle sentido a tus palabras. La comunicación te lleva a transformar el mundo en que vivimos. Ese mundo necesita de alguien como tú. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y llevarle a ustedes este diván conversacional en el cual dialogamos de tantas cosas interesantes, profundas, de aquellas que a veces dejamos de costado por no reconocernos como debemos reconocernos con esta mirada de espejo. Hoy estamos con este folclorista con palabras mayores, como lo decía, ese folclorismo de frac que yo predico, que es el que debería institucionalizarse. Ojalá algún día escuchemos amorfinos con orquesta sinfónica, ojalá algún día tengamos la capacidad de exportar los libros sobre este tema y que se vendan en el mundo, haciendo saber que el Ecuador es rico, profundo, ancho, maravilloso, diáfano, transparente y proyectado en espacio y tiempo. Así que con Wilman Ordóñez hemos hecho un recorrido interesante, pero un recorrido que no puede quedar trunco en el sentido de que al experto, a este hombre inteligente, lúcido, que quizá pueda orientarnos, formularle la siguiente pregunta. ¿Cuál debería ser, Wilman, el rol de la academia? La academia muchas veces se dedica a esto, pues no, a pregonar las ciencias, las rutas epistemológicas, las rutas nociológicas, todo el conocimiento. Pero
desconoce que esto también es parte del conocimiento, que aquí también hay episteme, que aquí también hay gnosis. Entonces, ¿cómo llevar esos saberes desde la academia y proyectarlos? Sí, Por el poder que la academia tiene, por supuesto. Yo siempre lo dije en un libro mío que se llama Porteños, de la música y del baile tradicional Montuyo. La academia tiene una deuda moral, cognitiva, sociocultural, simbólica e histórica con la cultura, las culturas populares, con las culturas tradicionales, con las culturas subalternas. No obstante, también lo he dicho porque he formado parte de las universidades. Muchas veces las mismas universidades fosilizan el conocimiento y viven a espaldas de las realidades etnográficas, prácticas, colectivas, de las realidades sencillas, de estas otras realidades donde aparecen estos sujetos subalternos, estos otros sujetos que ellos no miran y que quizás, y si los miran como los sujetos inferiores que están produciendo una economía inferior, una cultura inferior, un arte inferior. Por eso a eso le llaman folclore. Entonces, cuando el folclore más bien es lo contrario y tiene que ser una noción epistémica, y bien lo señalaste, para el estudio mismo de este saber como un saber científico, pero no es el saber de la ciencia como tal sistémica que está en torno a la academia, sino de otra ciencia, que es la ciencia natural, la ciencia de producciones simbólicas, ¿no? Lo que no saben los academicistas, es decir, ¿para qué sirve esta planta, esta fruta, este pedazo de tierra, estos entronques del cañaveral, estos mitos, estas historias? ¿Por qué se cuentan historias de muertos y aparecidos? ¿Por qué se cantaban estas canciones que hoy no se cantan? ¿Cuándo el Montuyo dejó de cantar canciones de la colonia? ¿Por qué ya no le son funcionales las canciones revolucionarias alfaristas? ¿Por qué ya no bailan como bailaban en la colonia y en la república? ¿Por qué la música? Y hay tantas preguntas que la academia jamás se ha preguntado, porque no le interesa preguntarse, porque la academia debe de bajarse del parvenú en el que vive. Así es. Yo soy miembro de la Academia Nacional de Historia y siempre he invitado a los mismos miembros de la academia. Hay muchos que sí tienen la sensibilidad. Yo creo que también carecen de sensibilidad, porque tú puedes tener el conocimiento científico, pero si careces de esa sensibilidad para conectarte con el otro, con ese individuo inferior, supuestamente subalterno, nunca vas a encontrar razones fundamentales para hacer estudios sobre la subalternidad. Entonces ahí asesinas las identidades, terminas de eclipsar las identidades. Eso es importantísimo, que nosotros podamos bajar la academia a lo popular, porque lo popular siempre, de alguna forma, recurre a estos intersticios, a estos vericuetos para lograr estar en la academia. Si no, ¿cómo te explicas? Cuando entra el pasillo, con los batallones libertadores, con el batallón Numancia, sobre todo en la pre-república, el pasillo, el pasacalle y ese otro vals, el otro vals que viene. Perdona que haga esta pequeña disrupción. El pasillo viene del paspiés europeo, de un paspiés de pasos cruzados que tiene diferentes corrientes. En principio se la puede decir que era del Sórcico español. Eso no es cierto. Viene de la habanera. Es mucho más, ahora, según los estudios etnomusicológicos, está mucho más claro estos estudios de etnomusicología en torno al pasillo, que es muy probable que sea una derivación, pero tampoco. Y son diferentes del serrano y el costeño, los dos pasillos. Totalmente. El uno es más animoso, más vivo. Totalmente, porque el pasillo entra como baile de pasos cruzados instrumental. El primer pasillo que tenemos en Guayaquil es Al menos Live, el pasillo de Francisco Paredes con Medardo Ángel Silva. Claro. Entonces el primer pasillo modernista, además, ¿no? Y el otro, el que deviene del valse europeo. O sea, no se tiene exactamente fijo el lugar de origen de dónde pudo, porque hay pasillos panameños, venezolanos, colombianos, ecuatorianos y etcétera. A diferencia del pasacalle, que se sabe que viene del pasacalle italiano, ¿no? El pasillo tiene varios orígenes, ¿no? Varias corrientes. En todo caso, estas músicas y estos bailes que llegan en la prerrepública con los batallones, hoy se están en la porteñidad refuncionalizando como músicas y bailes que ya no le pertenecen a Europa, que hoy le pertenecen a Guayaquil, como le pertenecen a otras historiografías sonoras y de sentido corpográfico, que hoy quieren empoderarse y aprehenderse de estas músicas y bailes que ya son propiamente locales. Claro. Se dice que el pasillo agoniza. ¿Qué tan cierto es eso? Ya no agoniza si ya es patrimonio en estos momentos. Claro. Hay esa salvedad va a permitir que hayan políticas de desarrollo, de difusión, de divulgación y de circulación del pasillo. No obstante, el pasillo no es solo el género nacional, por excelencia. Está el pasacalle y está el valse. Es decir, el Montubio no cantaba y bailaba pasillo, cantaba y bailaba valses.
Sí, lo decía Rodrigo de Triana bien claro. Y además un valse con una corriente más sureña, más del norte del Perú. Entonces, a diferencia del pasillo que entra por Colombia, a través de Venezuela, el valse entra por el otro lado. Entonces tiene una corriente más portuaria. Y es importantísimo eso. Porque si nosotros revisamos la historia, recuerda que fuimos hasta Popayán y recuerda que cruzamos la frontera de acá entre Ipiala y la frontera de Aguas Verdes, o sea, estuvimos más adelante. Todo ese norte del Perú, casi llegar hasta Piura, era parte del territorio ecuatoriano. Entonces, nosotros tenemos una construcción de un valse más propiamente porteño, montubio, y de un pasillo hoy en día más costeño que lo baila y más andino que lo escucha. Entonces, el pasillo entra para ser escuchado por la sierra, pero viene acá y se tropicaliza. Al tropicalizarse, se interpreta y canta en tonalidad mayor. Todas tonalidades que se cantan e interpretan sirven para el baile. Las de tonalidades menores son más densas. Claro, y son más tristes. Más tristes. Siempre las tonalidades menores son tristes. Lo que decía Rodrigo Chávez González tiene mucha razón. No, lo que se yarariza nunca se va a bailar. Alguien hablaba de la tristeza de la menor, porque casi todos estos ritmos están trabajados en esa tonalidad. Pero si tú cantas el alza que te han visto en la mayor, lo vas a bailar. Lo bailas como baile de golpe de tierra, lo bailas como zapateo o lo bailas como jurón. Hay unos bailes que se llamaban en la colonia de fiesta de tablas o bailes de tablas. Ahí es importantísimo encontrar también en la República, hemos encontrado nosotros en el Cancionero Criollo algunos pasillos que se bailaban como una especie de bambuco colombiano. Es decir, vienen con pasos de bambucos colombianos, el primer pasillo que entran con los batallones libertadores. Entonces hay un poco volver a indagar en estas fronteras sonoras que llegaron a los cuerpos étnicos nuestros. La cultura a nivel maravilloso, a veces nos lleva a movernos. El tema de este programa era el amor fino, sin embargo hemos hablado también del pasillo y creo que estamos dentro de eso que a nuestros espectadores les encanta, conocer en ámbito general de todo esto que significa nuestras raíces, nuestra esencia, nuestro yo intrínseco, ese yo interior que a veces dejamos de lado. Yo quería hacerte relación a algo que conversaba un buen amigo Frank irlandés que estuvo visitando el Ecuador hace unos días y decíamos que la tecnología ha matado a los duendes, que eso pasó en Irlanda, pero creo que pasa acá también. Creo que pasa acá. Antes hablábamos de aparecidos, hablábamos de espectros, hablábamos de brujas en el campo, pero eso se ha ido perdiendo como fruto de la tecnología. ¿Hasta dónde tú crees que esta aseveración de que los duendes están siendo asesinados por la tecnología también se aplica a nosotros? Sí, yo creo que no. Yo creo que hay que hacer otra lectura, una lectura más desde los estudios culturales y menos nuevamente de construir. Y sí, de construir, porque es que desde los estudios culturales modernos y no desde la sociología. Porque de alguna forma el método sociológico ya no aplica al método campesino rural, etnográfico. O sea, hoy en día es más, la folclorología moderna estudia mejor el método de campo que la misma sociología. Qué pena por los sociólogos, pero es así. Porque está pensando la folclorología ya no desde el folclor como un saber, sino desde la condición sine qua non de las ciencias auxiliares y que están ayudando a esta disciplina que es parte de la antropología cultural. Entonces creo que hay que aplicar. Entonces no mueren los duendes, no mueren los brujos. Lo que hay que entender es que hoy esos duendes y brujos están siendo contados, coctados, cantados, narrados por estos montubios que hoy tienen iPad, que hoy tienen iPhone, que hoy tienen estas tecnologías mediáticas, que hoy tienen tablet. Pero no obstante, no dejan de contar esas historias antiguas, que los construyen y desconstruyen en relación a su propio hábitat, a su propio entorno sociocultural y a sus propias producciones simbólicas. No lo creo. Yo sigo haciendo trabajo de campo y cada vez que hago trabajo de campo, siempre aparece un pequeño duende desde una especie de canto, es decir, en el canto está adherido el duende, la bruja, estas manifestaciones míticas, mágicas de estas otras realidades. El mana mismo, la magia y la brujería está apareciendo en el mismo canto de amor fino. En el baile del duende no es montubio. Por supuesto, no, y en Guayaquil se sigue contando. Hay que preguntarle a Daniel Valdivieso, nuestro buen amigo y director, si ha visto al duende. Yo creo que sí. Yo me imagino que sí. Mi querido Wilman, nos acaban de indicar que es tiempo de ir cerrando este programa. Me hubiese encantado que esto dure 2, 3, 4 horas, que esto sea una larga tertulia donde al calor de un café podamos
esquematizar 1.000.000 de cuestiones más que se nos quedan en el tintero. Sin embargo, el honor y el placer de haberte tenido son grandes y esperamos que esta, tu casa, pues esté siempre allí, dentro de tus itinerarios, para que nos visites, y desde ya quedas invitado a mi programa Piedra Filosofal, donde ahí sí tendremos mucho más tiempo porque podemos grabar 4 programas al hilo y que el tiempo no nos frene para hablar de esto. Lastimosamente no pudimos hacer lectura de unas cuantas cosas interesantísimas que veo ahí, pero tendremos espacio y habrá espacio en la radio también para un poquito fomentar esto que es tan interesante. Personas que trabajan en esta área por amor a lo que hacen. Insisto y repito aquello. Así que pues agradecerte de corazón, mi querido Wilman, ha sido un placer infinito y te lo repito, un honor inmenso. Agradecer como todas las ocasiones también a los canales que tienen la bondad de retransmitir nuestro programa. Televisión Manavita, Canal 30, Jama TV del Cantón Jama, Hippie TV del Cantón Jipijapa, Hechos de Ecuador del Cantón Chone y San Gregorio TV por YouTube, por supuesto desde Facebook también, otra de nuestras plataformas mediáticas, donde usted puede mirar el programa en vivo, en directo o a través de las retransmisiones que son factibles gracias al streaming. Así que un gusto, Wilman, nuevamente. Muchas gracias a ti. Un abrazo para ti, qué placer. A Daniel, al canciller, a todos, por esta oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes, y yo quisiera también aprovechar esta oportunidad para agradecer profundamente tanto de Patricio de Maconta, tanto de estos otros juglares, tanto de estos otros custodios de la tradición. Daniel de Maconta. Daniel de Maconta. Daniel de Maconta. Estas mujeres sencillas, agrestes, montañeras, campesinas, de la Manigua, de la selva tropical y subtropical, de todo el litoral, desde Manaví a Guayas, desde el Oro a los ríos, por enseñarnos de verdad no solamente las labores más sencillas y artesanales que afirman una identidad regional y nos hacen sentir orgullosos de ser Montubio, sino también la nobleza y el valor siempre de la esperanza, del sueño, de las posibles, estas otras realidades, para poder decir que el Ecuador es un país pluricultural y multimestizo y hay que sentirse orgullosos de esta paneca. Muchas gracias. Montubios que han trabajado con su sangre la geografía costeña. De esos precisamente hablamos. Un abrazo. Hasta siempre.